están? Bienvenidas, bienvenidos a un Conexión Global Prime especial dedicado a Francia, en el contexto de la visita que está realizando el presidente Emmanuel Macron a nuestro país. Quisimos ahondar en el momento político que él está viviendo, por supuesto, pero también de las relaciones entre Chile y Francia, la Unión Europea, la elección de Donald Trump, y para eso vamos a tener dos estupendos invitados. Por un lado, vamos a conversar con la diputada de la Asamblea Nacional Francesa, Eleonore Carrois, que es la representante para toda la diáspora en América Latina de los franceses. Y también hace algunos días pudimos grabar en exclusiva una conversación con el ex canciller y además asesor estratégico de varios presidentes franceses, y me refiero justamente a Hubert Védrine. Así que vamos a tener dos importantes conversaciones, una realizada justamente hoy día y otra hace un par de días en el contexto también de una visita en que estuvo en la Academia Diplomática, el ex canciller francés, y también en otros lugares haciendo charlas y dando su planteamiento respecto a la política global, no solamente de Francia. Los invito entonces a que primero comencemos con una nota de Guido Camps que nos va a dar un contexto político del momento que está viviendo en Francia el presidente Macron. Después de su paso por Brasil y Argentina, el mandatario francés Emmanuel Macron llegó a Chile como parte de su gira por América Latina. En nuestro país sostuvo una reunión con el presidente Gabriel Boric para fortalecer las relaciones políticas y comerciales de ambas naciones. Como ven, con esta visita, Chile y Francia se reencuentran para emprender una magnífica aventura hecha de proyectos cada vez más ambiciosos y sostenida en el fondo por la profunda amistad que unió a nuestros poetas e intelectuales, que nos unió en los momentos más difíciles de nuestras historias y que creo es más esencial que nunca en lo que estamos viviendo actualmente. Esta visita ocurre en un año especialmente complejo para Macron. En junio, el avance de la ultraderecha liderada por Marine Le Pen, que obtuvo un 31% en las elecciones europeas, lo llevó a disolver la Asamblea Nacional y a convocar a elecciones legislativas anticipadas. Los partidos de extrema derecha, que en los últimos años se han opuesto a tantos avances posibles de nuestra Europa, ya sea la recuperación económica, la protección común de nuestras fronteras, el apoyo a nuestros agricultores, el apoyo a Ucrania. Estos partidos están logrando avances en todo el continente. Por lo tanto, disuelvo la Asamblea Nacional esta tarde. Ante el temor del avance de la ultraderecha, el llamado cordón sanitario dio como resultado que el nuevo Frente Popular, la principal coalición de izquierda, sorprendiera al liderar los resultados. Le siguió el oficialismo de Macron y en tercer lugar quedó la agrupación nacional de Le Pen. Sin ninguna mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el 5 de septiembre Macron designó como primer ministro a Michel Barnier, de la centroderecha. Nuestra reacción no se centra en las cualidades de esta persona, ese no es el tema. El tema es que el presidente acaba de decidir ignorar oficialmente los resultados de las elecciones legislativas que él mismo convocó. Así es como le han robado las elecciones al pueblo francés. La decisión agravó la división en el Parlamento. Ahora, incluso la ultraderecha amenaza con una moción de censura si sus preocupaciones por el alza del costo de la vida en Francia no son incorporadas en el presupuesto. Lo que es seguro es que no aceptaremos que el poder adquisitivo de los franceses se vea afectado de nuevo en la situación actual. Es una línea roja y si se cruza, votaremos una moción de censura. No hay ningún problema, lo digo con la mayor claridad posible. Una frágil coalición y un parlamento dividido es lo que enfrenta Emmanuel Macron en Francia. También los desafíos de la política exterior, especialmente la guerra entre Rusia y Ucrania. En este programa especial dedicado a Francia nos acompaña Eleonore Carrois. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien, ¿eh? Muy bien, gracias. Diputada francesa, representante para todos los franceses que viven fuera de ese país en América Latina. Un gusto por primera vez tenerte cara a cara aquí en Conexión Global Prime. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Santiago y en este estudio de televisión. Lo primero que quisiera preguntarte es cómo se lee el contexto, la razón y las oportunidades que puede crear esta visita del presidente Macron a Chile. Sí, es muy importante porque fíjate que es la primera visita del presidente Macron a Chile. El presidente ya ha tenido varios encuentros con su homólogo, con el presidente Boric, tanto en las Naciones Unidas como en París. El presidente Boric ha venido varias veces a Francia y yo creo que es muy importante que él esté aquí para consolidar la relación entre Francia y Chile, además que aquí hay una comunidad francesa muy importante y muy activa.
Ahora, no es un momento político fácil para el presidente, un presidente que está todavía en el poder, tiene que ejercer su cargo por un par de años más, pero a raíz de las elecciones que él anticipó, elecciones legislativas, se queda con un poder reducido porque ya no tiene mayoría en el Parlamento. ¿Cómo es este momento político en Francia? ¿Cómo se está intentando llevar adelante un gobierno en que nombra primer ministro finalmente a alguien que es de derecha, con la venia de la extrema derecha, cuando la izquierda y centroizquierda tiene mayoría y él es un presidente que se declara como centrista? Sí, bueno, para el que nos está escuchando quizás no está entendiendo nada. La verdad es que en Francia tenemos ahora una Asamblea Nacional, un Parlamento que nunca había estado tan dividido, tan fragmentado, donde hay 11 grupos políticos, oye eso, y sobre todo no hay ningún grupo político que tenga un peso suficiente para tener una mayoría. Y eso nunca había sucedido. Ya habíamos tenido periodos de cohabitación en los cuales tienes a un presidente que es de un borde y una mayoría que es de otro, o sea, de izquierda o de derecha, pero nunca habíamos tenido... Pero había mayoría en el Parlamento de algún lado, claro. Ahora no hay. Entonces estamos inventando, y digo inventando porque esa es la palabra, el parlamentarismo a la francesa, que significa construir coaliciones, buscar compromisos y lograr avanzar con proyectos. Claro, pero entonces uno ve ahora una izquierda, centroizquierda, hasta la izquierda más radical, que son los que juntos tienen mayor cantidad, pero no suficiente para imponer un nombre. Les faltan muchos para llegar a tener una mayoría. Entonces, pero ellos son los que sacaron mayor cantidad de parlamentarios. Por otro lado, tiene la agrupación de Macron, que disminuyó muchísimo su poder en el Parlamento, y por otro lado, Le Pen y la derecha, bueno, hay más a la derecha todavía, ¿no? Entonces, claro, se nombra a alguien de la derecha tradicional como primer ministro, con la venia de la derecha más radical, y lo termina ungiendo un presidente de centro. Es compleja la situación. Es muy compleja, y la razón por la cual se termina nombrando no solo a un primer ministro de derecha, pero a ese primer ministro de derecha, que fue el negociador del Brexit, que es una persona que es bastante respetada y bastante legítima, digamos, de manera general, en todo caso tiene una buena tasa de aceptación, es porque a él se le da el mando, la misión de formar un gobierno de compromiso, de coalición, en el cual tenían que haber ministros también de la izquierda. De hecho, hay un ministro, el ministro de Justicia, que viene de la izquierda. Entonces, la idea es formar una coalición donde se hagan compromisos y, como te digo, se está inventando y aprendiendo, porque Francia no tiene una tradición parlamentaria como lo tiene Alemania, como lo tienen otros países de la Unión Europea, Italia, España, etcétera. Y entonces estamos comprendiendo cómo se funciona, cómo se forman coaliciones para mayorías de proyectos sobre diferentes temas. Y es una situación inédita. Ahora, ¿te imaginas tú, antes de ir al tema de la Unión Europea también, ¿te imaginas un futuro en que la derecha más radical de Le Pen termine ganando la presidencia? Que ese es el objetivo también que buscan en general todas las colectividades. Y es lo que buscaba o prometió que no iba a pasar. Macron decía que él iba a lograr, en el fondo, con su proyecto político, que esta derecha más radical no se hiciera de la presidencia ni tampoco de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, ¿qué crees tú que va a pasar? Es difícil, falta mucho. Meses son eternidad en política. Sí, además las elecciones presidenciales son en el 2027. Sí, claro. Pero lo que es cierto es que desde hace décadas, esa derecha que era muy, digamos, marginalizada, radical, que era del padre Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, después su hija, se ha vuelto cada vez más presente en la vida política francesa, no solo después de que se haya elegido a Macron, pero mucho antes. La primera vez que llegan a la segunda vuelta es en el 2002 frente a Chirac, y se hace lo que se llama el baraje republicano. O sea, como tenemos una elección que es de 2 vueltas, en la cual durante la segunda vuelta se pueden formar alianzas electorales, o en todo caso se puede votar contra, se ha votado mucho contra esa coalición como de este cordón sanitario. Cordón sanitario. Pero eso puede no existir en las próximas elecciones. Y yo te voy a decir que mi compromiso político, mi decisión también de ejercer y de ser parte de esta clase política, es para combatir no a las personas, pero a esas ideas, porque a pesar de una respetabilidad que se están tratando de crear, esa extrema derecha, en realidad sus ideas siguen siendo ideas que son muy nefastas para nuestra sociedad. Por ejemplo, ellos están
contra la doble nacionalidad. Pues yo soy una binacional y defiendo muy orgullosamente a los binacionales franceses que viven aquí en Chile, que a veces tienen más nacionalidades y que son una riqueza para nuestro país. Y para que la gente se ubique, tú no eres una mujer de izquierda. Lo está diciendo una mujer que no de izquierda, no, como se pensaría. Radical no, obviamente no, pero yo soy una mujer de centro, de compromiso, una mujer de centro, que... De centro, totalmente. Entonces, sí. Lo estás diciendo tú, no desde la Francia insumisa, ni en lo absoluto. Que también tiene una radicalidad, sí, pues. Y de hecho Jean-Luc Mélenchon, su sueño hoy día, lo ha dicho en varias entrevistas, es encontrarse frente a Marine Le Pen y él piensa que el cordón sanitario va a ejercerse en su favor, lo que yo pienso no será el caso, porque él también ha tenido posiciones extremadamente radicales y muy también peligrosas dentro de esta polarización que estamos viendo en la sociedad francesa. ¿Cómo aprecias el proyecto de una Unión Europea, que es una Unión Europea distinta post-Brexit, pero además, en este caso, con dos presidentes de los dos partidos, porque era un trío, básicamente, Gran Bretaña, estaba Alemania y Francia, como una columna vertebral de la Unión Europea que le daba solidez, ¿no? Luego se queda Francia y Alemania, pero tiene dos presidentes, sobre todo Macron, muy europeísta, sí, de los más que se recuerdan en el último tiempo en toda Europa, pero con menos poder. Y también lo mismo en el caso del canciller alemán, canciller que se le dice ya al primer ministro, pero acá se entiende como el ministro de Relaciones Exteriores, pero estamos hablando de quien preside finalmente, quien ejerce el poder ejecutivo alemán. Un poder debilitado, no se sabe si va a terminar su mandato y tenemos un presidente con este parlamento además fragmentado en Francia. Con esos factores, ¿cómo ves el futuro y el presente de la Unión Europea? Sí, además yo agregaría a ese panorama bastante complicado el hecho de que en las últimas elecciones europeas llegan los partidos patriotas antieuropeos como una fuerza muy importante del Parlamento Europeo. Entonces sí, la situación está complicada, no te voy a decir lo contrario, pero el presidente Macron, como lo recordabas, tiene esa visión muy europea. Se han firmado tratados además de consolidación de acuerdos, por ejemplo el Tratado del Quirinal con Italia, el Tratado de Barcelona con España, y se está creando esa fuerza europea. Y yo creo que la elección de Trump, la segunda elección, que obviamente era una posibilidad, pero que no era algo a lo que se esperaba tanto en Europa, también nos ha hecho despertarnos, y de verdad que nos tenemos que despertar sí o sí, para crear una verdadera fuerza política, una fuerza también de independencia en términos de defensa en la Unión Europea. En ese sentido han habido avances y yo sigo siendo resolutamente optimista porque hay que serlo en este contexto. Justamente mencionas el siguiente tema que es importante analizar. Trump y su relación con la Unión Europea, por un lado, pero también con la OTAN, que no es lo mismo que la Unión Europea, ¿no? Y a la que ha apuntado en varias ocasiones diciéndole a los países integrantes, ustedes tienen que pagar sus cuotas, tienen que aportar más dinero, yo no voy a financiar, dice Estados Unidos, él, a cargo. Y hay una tensión ahí, y una tensión que luego quiero que después pasemos a analizar el caso de Ucrania, pero ¿cómo se ve esa relación? Porque en algún minuto de la historia, y lo vamos a conversar después con el ex primer ministro, el ex canciller francés, que está también invitado a este programa, pero en algún momento fue luchar contra Hitler, luchar contra Stalin, puntos en común entre Europa y Estados Unidos. Pero con Trump en el poder, ¿qué une a Estados Unidos y a Europa o qué los enfrenta? ¿Cuánto se tensiona esa relación con Trump, electo presidente? Hay muchos niveles de tensión posible, pero lo más importante es acordarse que la Unión Europea y Francia en particular son aliados de Estados Unidos. Lo hemos sido, recordabas la Segunda Guerra Mundial, lo hemos sido a lo largo del siglo pasado, lo hemos sido históricamente. De hecho, Francia participó en la independencia y en la creación del Estado de los Estados Unidos. Entonces, esa relación existe y va más allá de los gobiernos que pasan y es una relación de pueblos, y eso yo creo que es muy importante resaltarlo. Ahora, el contexto que tenemos es un contexto de un presidente norteamericano proteccionista, abiertamente proteccionista, que lo dice y que también tiene esa posición que recordabas con relación a la OTAN y con relación a Ucrania. Él dice que va a resolver en 24 horas el conflicto ucraniano. Yo dudo que eso sea el caso. Él dice muchas cosas, tiene una relación con Rusia que es ambigua, para decirlo menos. Y yo creo que lo importante es que Francia, que la Unión Europea tengan esa independencia. Y esa independencia se construye, obviamente, construyendo una industria común europea. Lo hemos visto en algunos sectores, como la aeronáutica con Airbus, lo hemos visto con el espacio también, con proyectos muy importantes que los hemos hecho en común dentro de la Unión Europea, pero obviamente que se tiene que ir mucho más allá.
¿Cuánto puede afectar al mundo, en definitiva, también esta política proteccionista económica de Trump? Y te lo digo porque está la promesa de subir alrededor de 10% los aranceles, pero un 60% a China. China, o sea, tú sabes que es socio privilegiado de uno de los socios importantes, también Estados Unidos, evidentemente, también la Unión Europea de Chile. Le vendemos cereza, le vendemos cobre, principalmente. Entonces, y para el mundo es complejo. O sea, se dice, si llega a subir a 60% los aranceles, el cálculo de economistas renombrados de los grandes bancos y aseguradores internacionales es que disminuye el crecimiento de China entre un 2 y 2,5%. Y como se dice popularmente, se resfría Estados Unidos, se resfría China, nos resfriamos todos. O sea, si estornudan ellos, nos resfriamos todos. Absolutamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto puede afectar también a la Unión Europea? ¿Cómo va a enfrentar esta política proteccionista bueno, el bloque europeo? Una de las respuestas, las más evidentes, es reforzar nuestras relaciones comerciales con otros lugares del mundo con los cuales compartimos los valores. De hecho, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Chile está en vigor y es un tratado moderno que tiene cláusulas protectoras del medio ambiente y es un tratado que nos permite también fortalecer nuestras relaciones comerciales. Lo mismo con México, donde también se tiene que renovar ese tratado, lo mismo con Nueva Zelanda. Hay muchos socios comerciales con los cuales tenemos que reforzar justamente esa relación. Sabes que en Francia ahora mismo hay todo un tema con los agrícolas, con los agrónomos que están muy en desacuerdo de la firma del Tratado de la Unión Europea-Mercosur, que es un tratado de primera generación, que tiene 20 años de negociación, que no ha logrado integrar esa dimensión medioambiental que sí tiene el Tratado Unión Europea-Chile. Entonces es muy diferente, pero yo creo que más allá de ese tema en particular del Mercosur, el tema de ampliar nuestra relación comercial y fortalecer esos vínculos es fundamental y de hecho es parte también de la razón por la cual el presidente Macron está visitando su país en este momento. Cómo se nos va acabando el tiempo, pero evidentemente que esta decisión de Biden en las postrimerías, a los finales de su gobierno, de permitir el uso de misiles de largo alcance a Ucrania hacia territorio ruso, puede marcar un punto, y está marcando un punto de tensión alto, tanto que hay países que están cerrando sus embajadas en Kiev. Hay muchísima preocupación por hasta dónde puede derivar aquello, porque de hecho, de inmediato, Rusia amplía las hipótesis en las cuales puede ocupar un arsenal nuclear. O sea, esta autorización de Estados Unidos no es banal, no sabemos si Trump la va a continuar o la va a paralizar, pero hay unos meses de tensión que pueden ser realmente preocupantes. ¿Cómo ves ese hecho puntual, Eleonor, pero además el futuro del conflicto en Ucrania? Porque es distinta la postura de Biden que la postura de Trump y las relaciones con Putin entre uno y otro. Totalmente, y yo creo que tienes razón, estamos viviendo un momento crucial y hay que tener conciencia de eso, y nosotros europeos que estamos a unas cuantas horas de avión de Kiev, lo notamos porque es muy cerca de nosotros geográficamente, políticamente. La invasión de Rusia a Ucrania es una violación de las fronteras, es una violación de la soberanía del Estado ucraniano y la Unión Europea ha sido muy firme y muy unida en su condena a lo que ha sucedido. Yo creo que ese punto es un punto esencial. Ahora, nosotros tenemos que tener la posibilidad de acompañarlos y también de hacer de buscar una solución al conflicto, de buscar una solución posible, respetuosa del derecho internacional, respetuosa de los derechos de los ucranianos quienes fueron invadidos, pero al mismo tiempo una solución, porque no es posible mantenerse en una guerra que dure más allá y que continúe. Obviamente vemos las poblaciones que sufren, vemos la desestabilización que hay, que es total. Entonces yo creo que lo importante es tener una voz que cuente, y nuestra voz solo cuenta si está dentro de la Unión Europea, si es una voz con 27 y no una voz sola, y en ese sentido yo creo que han habido muchos esfuerzos diplomáticos y que tienen que multiplicarse sobre todo en los próximos meses. ¿Te imaginas a Ucrania integrando ya la OTAN, que pareciera un punto complejo porque el vamos está dado? Otra cosa es que se concrete ese proceso, y una de las mayores tensiones evidentemente entre la Unión Europea y Putin es justamente que él no quiere mayor ampliación de la OTAN. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué crees que va a pasar? Sí, bueno, hay varias pautas y es un proceso, no es algo que se hace de un día para la mañana. Yo creo que hay mensajes simbólicos que son importantes, sobre todo en el contexto de un país que fue invadido, un país que nosotros apoyamos, y está la realidad y la posibilidad y el tiempo de
de este tipo de acceso. Yo creo que lo importante es apoyar a Ucrania dentro de este conflicto y buscarle una salida al conflicto. El problema que tenemos también es que Donald Trump es muy imprevisible. Él dice, como decía, que iba a resolver el conflicto, pero ni siquiera se entiende bien cuál es la naturaleza de las propuestas que él va a hacer. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, pero como decía, tenemos que tener una voz en ese capítulo. ¿Qué daño le puede hacer al proyecto de la OTAN un presidente como Trump que dice que no necesariamente va a respetar el artículo 5 de la OTAN? Para quienes no lo conozcan, quiere decir que si atacan a un miembro de la OTAN, lo defienden todos los miembros de la OTAN. Un ataque a uno es un ataque a todos. Ese es el corazón fundante de la OTAN. Si se termina viendo como una amenaza vana, como que no es cierto lo que funda esta defensa mutua, ¿qué puede pasar si se viola el artículo 5 o queda convertido en letra muerta? ¿Sería el fin de la OTAN? Hay una parte muy importante de la diplomacia actualmente, de la diplomacia militar también, que es una cuestión de la disuasión. Obviamente tenemos el tema de la disuasión nuclear también, está la disuasión dentro de la OTAN. Yo creo que hoy estamos teniendo con dirigentes como Donald Trump, que están teniendo una política totalmente diferente y disruptiva, estamos viendo cosas a las cuales no estábamos acostumbrados. Lo que tenemos que hacer nosotros es poder responder, y otra cosa también muy importante es evitar una escala de este conflicto. Nadie quiere que esto se transforme en un conflicto mundial, en un conflicto generalizado. Yo creo que eso es algo muy importante recordarlo. Dicho esto, es importante también defender a Ucrania, defender a ese pueblo que fue invadido. Entonces, en ese equilibrio, en esa línea muy delicada, tenemos que buscar cómo nos posicionamos y cómo seguimos ayudando. ¿Pero se puede herir de muerte el proyecto de la OTAN si no se respeta el artículo 5? Bueno, la cuestión del artículo 5 pudiera ocuparnos durante mucho más que una pequeña entrevista, porque es algo fundador, como lo recordabas. Lo que pasa es que yo no estoy convencida de que Trump haga lo que dice en ese sentido. De hecho, tampoco lo ha dicho de manera tan explícita. Y creo que lo que tenemos que ver nosotros, no solo actuar en reacción a lo que haga Donald Trump, pero actuar de manera proactiva con nuestras ideas, nuestros valores, que de hecho compartimos con los países latinoamericanos. Y Donald Tusk, de Polonia, el primer ministro de Polonia, recordaba la importancia para los europeos de decidir de su propio destino y de darse la capacidad de actuar de manera independiente. Yo creo que él tiene toda la razón. Cierro preguntándote, desde tu perspectiva, ustedes son 27 en la Unión Europea. ¿Qué hace Chile, un país pequeño, cuando cambian las condiciones de un mundo incierto, cuando podemos ver un presidente que puede enfrentarse comercialmente con China? Entonces, claro, estás entre dos gigantes y eres un país pequeño. ¿Cuánto puede ayudarnos también la cercanía y la posibilidad de diversificar, de unirnos más con la Unión Europea? Yo creo que Chile es un país pequeño, pero es un país estratégico. Es un país que cree en el multilateralismo, es un país que es parte de las instancias multilaterales, es un país democrático dentro de un mundo que no siempre lo es, y es un país que tiene aliados. Y nosotros, Francia, somos un aliado de Chile, lo hemos sido durante su historia, en los periodos más terribles de nuestras historias mutuas, y seguimos estando aquí. Yo creo que hay un mensaje comercial que está muy claro, muy evidente, sobre la necesidad de reforzar esos lazos, pero también hay un mensaje político. Actuemos juntos y podemos hacer cosas más allá simplemente de lo comercial, pero también en protección del medio ambiente, protección de los océanos, que es una agenda fabulosa que llevamos a cabo juntos. Y en ese sentido, yo como diputada que represento a la diáspora francesa aquí en Chile, estoy en un lugar privilegiado porque tengo una comunidad francesa extremadamente activa y muy dinámica en reforzar los lazos que ustedes tienen con Francia y con la Unión Europea. Diputada, muchísimas gracias, un honor y además un gusto conocerla en persona, además ahora en Conexión Global Prime. Muchas gracias por la entrevista. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Bienvenidos a este especial de Conexión Global Prime en CNN Chile. Hoy día tenemos un invitado de verdad excepcional. Su nombre, Hubert Védrine. Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de estar acá y tener este intercambio. Yo también quisiera contar que
Monsieur Vedrin es licenciado en Historia por el Instituto de Estudios Políticos de París y la Escuela Nacional de Administración. Fue secretario general, además, de la Presidencia de la República con François Mitterrand. Fue ministro, además, de Relaciones Exteriores con Lionel Jospin, un hombre de amplia trayectoria que nos acompaña. Y lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué efectos tiene, primero, para Estados Unidos la elección de Donald Trump? Es un efecto considerable para el mundo entero. Entonces, los dirigentes que están contentos con esa elección son muy nombrosos. Está el presidente argentino, su vecino, y sería todo. Porque incluso Putin no está necesariamente muy contento. Prefiere Trump, pero los chinos y para los dirigentes del mundo es un elemento de choque. Y el desafío principal es para los mundialistas, porque el pueblo americano, en su gran mayoría, no con respecto a la mundialización en general, pero la mundialización de los últimos 30 años tienen una interrogación. Y el futuro era nada más que el comercio. Por otro lado, hay una suerte de voluntad de detener este progresismo americano, que en su versión más reciente hizo trastocar una parte trastocó las elecciones de los y lo volcó hacia el lado de los republicanos. Entonces, todo este aspecto popular que rechaza California y hay un progresismo en el mundo entero, y el mundo va a continuar con esta reformulación de ideas. ¿Cree que habría habido mucha diferencia en política exterior entre Donald Trump y Kamala Harris? No pienso. Creo que para América Latina en general no cambia mucho. Hay que tener en cuenta para ustedes, China y Estados Unidos no es muy distinto. Ellos tenían la misma línea, impedir que China pase a ser el número uno, solo que un poco distinto. En el Medio Oriente es un poco distinto. Primero es América, cualquiera sea el presidente. Entonces hay cambios de estilos, que es normal. Pero en términos políticos para los otros, los ciudadanos de Estados Unidos, es bastante distinto. Debemos adaptarnos, reaccionar de manera a tener sangre fría. Su punto de vista, ¿qué tan grande es el riesgo de un conflicto comercial con China con la elección de Donald Trump? Desde el punto de vista de una guerra comercial, pero también desde el punto de vista de la disputa por los espacios de influencia entre ambas potencias. Ustedes tienen razón. Es la pregunta número uno. Pero esta guerra comercial ya estamos en ella. Tenemos que avanzar con nuevas ambiciones de China. Y justamente esta mirada hacia Asia ya estaba con Obama y fue reforzada por Trump y continuó por Biden, pero y va a seguir siendo reforzada por Trump 2. Entonces hay un tema comercial con los derechos aduaneros muy elevados y entonces es un problema enorme para Europa, no para ustedes, para Europa. Entonces hay mucho proteccionismo y la Alemania que vive un sistema de abertura y justamente con su industria automovilística. Pero no pienso que pueda transformarse en una verdadera guerra.
Hay muchos años de guerra comercial con los impuestos. Algún momento tiene que haber una pausa, pero no de inmediato. Ojalá, pero si suben los aranceles, los norteamericanos a China en un 60% o a un 60%, eso retrasaría el crecimiento de China, según los analistas internacionales, en 2 a 2,5%. Y eso tiene un efecto para nosotros en Chile como socios de China, pero para todo el mundo. Tiene razón. Es un efecto importante para todo el mundo, pero no pueden hacer nada. Nosotros tampoco. Es predecible para los próximos años, pero en un cierto momento tampoco puede seguir avanzando mucho. Entonces, Estados Unidos requiere estos intercambios. Quieren tener un riesgo sin riesgo. Yo espero que esto se agrave, que se intensifique. Para el mundo entero, 2025-26 va a ser malo económicamente para el mundo entero. Pero luego van a venir las negociaciones, pero hay que prepararse para una negociación. Si Chile tiene que conservar el equilibrio con Chile, Estados Unidos, si posible Europa. Pero Europa está más en primera línea que ustedes. ¿Cuál cree, evidentemente, que están más en primera línea que nosotros, pero cuál cree por lo mismo que va a ser el efecto en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero también entre Estados Unidos y la OTAN? Una OTAN a la que Rusia ha criticado fuertemente por su expansión y que la ve cada vez más cerca, efectivamente. ¿Qué cree que va a pasar en la relación entre Estados Unidos y entre Donald Trump y la OTAN, a la cual ha criticado porque a los países europeos porque no pagan o no aportan económicamente todo lo que debieran aportar, por un lado, pero además por el rol en Ucrania? Los americanos siempre piden a los europeos de pagar más, pero no por caridad cristiana. Es una estrategia vital de Estados Unidos. La diferencia con Trump es que dan la impresión de no estar ahí comprometidos con la seguridad. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tienen que garantizar la seguridad. Entonces, en relación a la evolución de Ucrania, hay una suerte de congelamiento del conflicto. Pero Trump no puede simplemente conformarse con detener el apoyo a Ucrania. Hay un vínculo con la necesidad de impresionar a los chinos. ¿Y qué pasa después? Se conserva la protección americana, pero ¿bajo qué forma? Entonces, para Europa en 2025 es vertiginoso. Es difícil pensar en un nuevo apoyo económico del tamaño, de la envergadura del que se entregó en un momento de parte de Estados Unidos, menos habiendo ganado Donald Trump. Un apoyo económico a Ucrania de esa magnitud pareciera difícil de producirse nuevamente. Entonces, ¿qué cree que va a pasar con ese conflicto? Usted ya adelantaba algo, pero es una especie de no apoyar de nuevo económicamente a Ucrania en esa magnitud, pero lograr que se estanque el conflicto, que se detenga, que se congele, y qué hacer con Putin y qué hacer con Volodymyr Zelensky. ¿Cómo se logra esta especie de congelamiento o de detención del conflicto? Basta que Trump decida que detenga el apoyo financiero militar a Ucrania. Pero desde el punto de vista de la credibilidad norteamericana,
es necesario, él debe dar la idea de que domina el mundo. Es unilateralista, decide solo. Entonces está obligado de combinarlo, pero incluso señora Aris. Entonces, de todas maneras, hay una suerte de congelamiento. Pero es necesario que haya un elemento de disuasión para Putin. Y eso se puede lograr de distintas maneras. Y si hay que lograr la reconstrucción de Ucrania, reconstruir centrales eléctricas. Es todo un debate en Europa. Pero el tema de seguridad es distinto. La seguridad es qué pasa con Europa respecto a la alianza, incluso por fuera de la Unión Europea. Es muy complejo para los europeos en particular, que van a deber reflexionar sobre esto. Usted es un hombre de amplia experiencia en la política internacional. Quisiera preguntarle qué une hoy día a Estados Unidos y a Europa. En el pasado fue enfrentarse a Hitler, o en el pasado también fue enfrentarse a Stalin. Ahora es Putin. ¿Qué une hoy día a Estados Unidos y a Europa? Hay un origen cultural común, pero cada vez menos. Los dirigentes de Estados Unidos ya no tienen vínculo con Europa. Obama no lo tenía, aunque hay un antiguo origen alemán ahí. Pero la evolución general es pasar a ser primos germanos, es como se dice en Francia. Momentáneamente Putin ataca a Ucrania y se establece ese vínculo, pero es momentáneo. Como Estados Unidos quiere conservar una influencia mundial, están obligados, incluso si son egoístas, de conservar relaciones con Europa. Pero luego está la competencia industrial. Su pregunta es excelente, pero la respuesta no es evidente. La relación de Europa a Estados Unidos está en un mundo caótico, muy competitivo, donde no hay una comunidad internacional y las negociaciones están establecidas sobre la base de relaciones de fuerza. ¿Es usted optimista o pesimista respecto del futuro de la Unión Europea y de la OTAN? Se lo pregunto por separado porque no son lo mismo y no juegan el mismo rol. ¿Es optimista o pesimista respecto de estas dos instituciones? Tiene razón de distinguir ambos temas. No soy ni optimista ni negativo, soy realista. Okay. La realidad del mundo, considerando que no hay comunidad internacional, nada ha permitido, nada imponerle algo a Estados Unidos. ¿Qué hacemos? La respuesta de su pregunta depende mucho de la reacción de los europeos. Si no son capaces de salir de una fase, los europeos son herbívoros en un mundo carnívoro. Marc Gabriel decía eso, son las relaciones de fuerza. Para los europeos, aunque sea un poco infantil, se presenta como una potencia pacífica. Y entonces espero que todo esto se incline hacia el buen lado. Es una feliz coincidencia para una Europa que se levanta, pero va a depender también de los otros. Yo todavía no soy optimista, pero bueno. Ha sido un error frente al tremendo avance de China en América Latina, en África, en el mundo entero, frente al avance de la influencia de China.
y frente a la fuerza que siempre representa Estados Unidos, que Europa en nuestro continente y Francia en particular no tenga una presencia aún más fuerte? Tenemos Chile y la Unión Europea un tratado comercial recientemente, además, revisado y acordado, pero pareciera que en el pasado hubo una presencia más fuerte, una influencia más fuerte, vínculos incluso más fuertes. Los Estados Unidos no van a redominar el mundo. Los occidentales no van a colonizar el mundo. Incluso en BRICS. Nadie quiere el dominio chino. Para nosotros los europeos hay que intentar no elegir demasiado y vigilar nuestros intereses vitales. No hay que afligirse de antemano. Hay un verdadero potencial bilateral franco-chileno. Basado en el respeto, me imagino, además. Naturalmente, evidente. Yo encuentro increíble Santiago. Tengo la impresión de estar en una ciudad maravillosa de Europa del Sur. Hay un elemento de proximidad, de afinidad, un potencial magnífico. Y veo que hay muchos francófonos en Chile. El liceo francés de Santiago es el liceo número 3 del mundo. E incluso los que no son francófonos son bastante francófilos. Ahí no estoy respondiendo a nivel de comercio. A nivel cultural. Cultura, las afinidades, la forma de vida, la ecología, muchas cosas. Digo Europa son unos 30 países. Y yo no confundo Chile y Argentina. Chile, Brasil, Chile, Venezuela. Hay una identidad chilena con la cual se puede hacer mucho. Pero es una respuesta económica la que usted quiere. No solo económica, también política y de geopolítica. Con esa perspectiva se lo preguntaba, pero quisiera llevarlo a otro tema. Quisiera preguntarle, a nivel global, ¿cuáles son, a su juicio, los riesgos más importantes para la democracia como sistema de gobierno en el mundo? En un mundo donde usted mismo ha dicho en alguna ocasión que no existe un orden mundial, que nunca ha existido un orden mundial. Pero en ese contexto global, ¿cuáles son las principales amenazas hoy día para la democracia en el mundo? Entonces la mayoría de las personas van a responder Putin, la China. Y mi respuesta no es esa. La primera amenaza son los internos. El cuestionamiento de la democracia representativa. Todo el mundo tiene uno o dos celulares. Eligen a alguien el día domingo y hay que dejar que la gente trabaje. Entonces hay que restaurar el respeto de la democracia representativa. Y pienso que la democracia participativa está muy bien. Pero hay que relegitimar la democracia representativa. ¿Cómo se hace eso? Usted sabe que en Chile las últimas encuestas muestran que la gente está dispuesta a renunciar a bastante nivel de libertad, por ejemplo, a cambio de seguridad. Se le pregunta si es que tolerarían un régimen autoritario a cambio de que les garantizara, por ejemplo, seguridad, y no todos, evidentemente, pero un porcentaje creciente dice sí. La adhesión a esta democracia representativa, como usted dice, ha bajado. ¿De qué depende o cómo se puede hacer para reconstruir esa confianza de los ciudadanos en sus representantes en días en que en Chile, por ejemplo, estamos viviendo
juicios por casos de corrupción política, empresarial, un alto, un subsecretario, un viceministro acusado incluso de eventuales delitos sexuales. O sea, hay una crisis importante respecto de los representantes, los políticos, y cuánto le resuelve la vida, cuánto le mejora la vida a los ciudadanos esta democracia. ¿Qué se hace? Tiene razón, es un problema enorme en todo lo que es democracia. No estoy aquí para realizar comentarios sobre Chile, no es mi tema. Pero hay una gran demanda que los gobernantes no logran satisfacer a nivel ciudadano. Entonces está el tema de la seguridad. La solicitud de seguridad no es un tema enorme, monstruoso. Observe Europa. Hay mucho tema con las migraciones. Y como la izquierda escandinava, la izquierda requería un montón de personas, pero no necesariamente las mismas. Había un tráfico gigantesco. Se va hacia reglas más serias para ponerle freno a la inmigración ilegal. Hay un tema de seguridad también, eso responde en parte a la pregunta. Pero usted planteó ahí una interrogante enorme, es que el verdadero temor es ecológico. La vida en el planeta que está puesta en peligro en 3-4 generaciones, no de inmediato, con el tema del clima, de la biodiversidad. Y si las personas van a poder darle respuesta a esto. Habrá una petición de estatismo ecológico. Las personas tienen miedo también de eso. Hay que dar respuesta, pero hablo de la ecología no retórica, sino que la científica. Parece ser distinto, pero es la misma pregunta porque va a poner en cuestionamiento la democracia si no es suficientemente efectiva. Y cuando los ciudadanos están insatisfechos con todos estos aspectos de la democracia representativa, ¿cuán grande es el riesgo de que se impongan regímenes autoritarios o líderes populistas que son electos a veces democráticamente, pero luego van socavando, destruyendo, minando por dentro la democracia sin que sea necesario un golpe de Estado? Ya estamos en eso. Usted está volviendo de Washington. Ya es eso con Trump. Entonces las clases medias de los países desarrollados están rebelados contra la mundialización. Entonces hay que darle respuesta a eso. No sacamos nada con insultar el populismo ni Trump. No hemos respondido suficientemente bien bajo otros perfiles bastante peligrosos. Hay que darle respuesta a las solicitudes populares, sobre todo de seguridad, pero se requiere que la democracia representativa pueda responder a eso. Hay una diferencia entre condenar eso, usted tiene razón, y responder. Y hay que responder para lograr encauzar este fenómeno. Vamos terminando la entrevista, pero primero quisiera preguntarle cómo ve el futuro del conflicto, aprovechando toda su experiencia internacional, cómo ve el futuro del conflicto en Gaza, no solo en Gaza, el conflicto entre Israel y palestinos. ¿Es todavía posible pensar en un mediano plazo en una solución de 2 estados? Con toda la inestabilidad que hoy día vemos, Irán, vemos involucrado Siria, no solamente es Gaza y Cisjordania, es Netanyahu, son los socios y aliados de Netanyahu también que están aún más a la derecha, es también Irán en conflicto con Israel y también negándole el derecho a Israel a existir, es la matanza horrible en Gaza. ¿Cómo ve el conflicto en Medio Oriente?
Podríamos hablar horas sobre el tema. Entonces voy a ir directamente a la conclusión. Mi conclusión. He seguido este tema por 40 años. Con un Estado palestino jamás se va a detener el conflicto territorial. Gaza, Siria, Irán. Yo conocí a los grandes dirigentes de Israel y concluí que no solamente podían reprimir a los palestinos. Trabajé con Sacramento, Shimon Peres, y incluso Sharon al final habían concluido que era necesario aceptar un Estado palestino. Y como el presidente Sabat en Egipcio, Netanyahu es exactamente lo contrario. Desde ya hacía lo que quería. Entonces pienso que incluso con Netanyahu hay un momento que los israelitas hay que decir que hay que es bueno dar estos golpes, pero hay que resolver el problema. Tal vez soy demasiado optimista. ¿Usted cree pero van a volver al compromiso territorial. Pero esa es mi pregunta. Sin dos estados, sin que existan, como lo ha pedido y exigido la comunidad internacional, sin que exista un Estado de Israel y un Estado palestino, ¿es posible pensar en la paz? Sin que exista un Estado palestino, ¿cómo se detiene ese conflicto? Depende, no hay comunidad internacional en realidad. Nadie tiene influencia sobre Israel, ni siquiera los Estados Unidos, que aportan una ayuda financiera enorme, y también en armamento. Lo vimos con Biden, con Obama. Entonces no puede pasar más que por una minoría valiente de Israel y también de una minoría valiente desde el lado del palestino. Y hay que protegerlo, porque hay extremistas en ambos campos, pero no va a funcionar desde un inicio con las reuniones internacionales. O sea que desde dentro del propio Israel se logre esta minoría, dice usted, hoy día minoría, ojalá algún día mayoría valiente, que sea capaz de que convivan en dos estados pacíficamente ambos pueblos. De ambos lados. Exacto. Una minoría. Incluso después de los horrores del 7 de octubre, hay un 20% de israelíes que se resignan a un Estado palestino, y eso es enorme. Puede haber un arreglo entre Trump, Arabia, que es vital para Estados Unidos. Es decir, que vuelvo al procedimiento israelo-palestino. Trump nombra solo extremistas que son aún más duros que Netanyahu. Yo no tengo la desesperanza que haya una reacción. Cierro preguntándole qué puede significar en el contexto de las relaciones franco-chilenas la visita del presidente Macron a nuestro país. Pienso que es una excelente noticia. Yo estoy apegado sentimentalmente con Chile porque era muy cercano de mi infancia a una familia chilena. Sus hijos eran amigos cercanos para mí. Entonces escuché toda mi juventud que era un país muy bello. Entonces estoy feliz que tome una dimensión importante, pero ahora es lejos geográficamente. Yo fui invitado por la Academia Diplomática, es algo distinto. Y pienso que él va a poder decir cosas muy útiles, muy interesantes.
Puede que haya anuncios que aporten un nuevo vigor. Y justamente pienso que hay mucho por hacer en materia diplomática, cultural, intelectual, lingüística y también ecológica. Entonces estoy Para cerrar, no quiero olvidar que usted estuvo en Chile 21, en una interesante conferencia, también en la Academia Diplomática en estos días. Y una de las cosas que muchas personas me recomendaron preguntarle para cerrar es que usted le explique, porque yo lo he escuchado en entrevistas explicarlo y me parece muy interesante cerrar esta entrevista con su explicación de algo que parece extraño para mucha gente. La gente piensa en cuál es el orden mundial. ¿Cuál es el orden mundial? Pero usted ha señalado que usted cree que nunca ha existido un orden mundial. Quisiera cerrar con esa reflexión suya, que se lo explique a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile y que le llamó tanta la atención a la gente que lo ha escuchado. Sí, pero no lo digo de una manera desesperada ni trágica. Lo entiendo. Es un orden cuando era cierto bajo el Imperio Romano, pero también el Imperio Chino. Era un poco cierto en 1918. En el 45 era un poco cierto para Estados Unidos. Y luego América dijo, bueno, terminamos. Somos los dueños del mundo, pero no era cierto, porque si no, Putin no habría atacado a Ucrania. Y si hubiese un orden, no sé si sería el orden democrático. Hay un sistema mundial semicaótico. No es guerra, pero semicaótico, semiestable. Y hay que gestionarlo en un máximo para que no degenere. Se requiere algo menos ambicioso, pero más realista. Y en este sistema mundial, como se dijo delante, es necesario arreglarse entre Chile, Estados Unidos y China. No es un orden en el que alguien decida sobre todo. Entonces, ¿qué hacemos si hay justamente esos spots autoritarios en la cima? Hay que ser realista. Y cuando digo esto, no es para nada pesimismo. Hay que olvidar las visiones quiméricas y plantearse objetivos alcanzables, por ejemplo, en ecología. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en esta entrevista en Conexión Global de CNN Chile. Merci por vuestra invitación. Muchas gracias por su invitación. Con esta visión, entonces, desde Francia al mundo, desde Chile también al mundo, termina Conexión Global Prime. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.